Muy bien. ¿Y quién fue la que sigue? ¿Cómo están? Buenos días. Crash course. Pacientes que requieran ecocardiograma. Siempre encontramos pacientes que requieren. Exactamente, esa es la respuesta. Siempre. Muy bien. Ya está. Esa. Entonces vamos a tratar la normal y luego nos vamos a centrar en qué hacemos cuando nos enfrentamos a una valvulopatía. Vamos a ver tratamiento, diagnósticos. Pretende llevarse de esta clase el día de hoy, ustedes, o de esta charla entre amigos. ¿Qué sería que muy bien? ¿Qué más? ¿Sí repito? O ya le dicen, es por lo que sea. Sale el reporte, cuando nos dan el reporte. Exactamente. Una máquina y le puedo apuntar a una guardia, ¿qué es lo que tengo que medio buscar? Así como internistas que, bueno, o sea, en el metro, si tienen ahí el robotito todavía. Entonces aquí lo que hacemos es que cuando empiezo a ecocardiograma un hallazgo, que es un diagnóstico más simple. Hay una valvulopatía, un hallazgo en la expresión física, o clínicamente, pero ahora quiero saber en qué lo puedo ayudar. Y hay unas formas de ecocardiograma. Seguimos un caminito. Está estandarizado cómo se adquieren las imágenes para que sea repetible. Para que un operador y otro operador podamos hacer un estudio y sabiendo que viendo un estudio, lo que yo no fui el operador que lo realicé, pero sí lo puedo. Empezamos los ecocardiogramas con los ejes paraesternales. Hablar de cómo se hace un eje paraesternal, pero así lo dice no. Ponemos el introductor cerca del esternón y empezamos a sacar. Metropolitano casi no escuchan, pero yo creo que no. Le molestaría ponerse mi teléfono en su bolsillo para que puedan escuchar. No, sí. Okay. A ver, yo creo que ahí está. ¿Me Creo que escuchan? va a estar mejor. No sabría si me Ahorita escuchan. nos. Bueno, ok, muy bien. Entonces aquí primero entender que aquí está el esternón. Este es el esternón. La cavidad inmediatamente atrás del esternón es el ventrículo derecho. Inmediatamente atrás del esternón está el ventrículo derecho. Y la cavidad o la estructura más posterior es la aurícula izquierda. La más anterior al ventrículo derecho, la aurícula izquierda. Y en ese mismo eje está la válvula aórtica y la válvula mitral. Y aquí está la aorta descendente y aquí debería estar un cuerpo vertebral. El corazón cubre todo el mediastino. Inmediatamente el esternón, por eso cuando hacemos punciones para picárdicas, para hacer poder liberar las tamponades, inmediatamente el esternón está por el ventrículo derecho. Muy bien, aquí vemos la válvula aórtica, la válvula mitral. Lo que estamos viendo en estos ejes es entrada, podemos ver la función ventricular y vemos las válvulas, cómo abren y cómo cierran, qué tan gruesas están. En un corazón normal deben ser de 2 milímetros las válvulas. Y vemos cómo tiene una apertura completa y un cierre completo, una apertura completa y un cierre completo. La rato que vemos valvulopatías, vamos a ver cómo eso cambia diferentemente. Nada que sigue. Hacemos ciertas mediciones que no van a tener permitido la raíz. Es la raíz aórtica. Y cuando hablamos de tracto de salida, que si tracto de salida, estamos hablando inmediatamente debajo de la válvula aórtica. Tracto de salida. ¿Quién me muteó?
no van a tratar en velocidad. Ah, ok. ¿Saben si me están escuchando? Sí. Muy bien. Entonces, este es el tracto de salida. Ese tracto de salida lo que usamos para medir valvulopatías. Una medición muy importante. No vamos a detener el día de hoy en esto de mediciones y cómo se hacen. Pero bueno, es el tracto de salida. Dame la que sigue. Dame la que sigue. Muy bien. Y en el eje corto, también, en el eje parasternal también podemos medir la función ventricular en un acortamiento de áreas, de una forma muy rápida. Cuando tienes un paciente que está deteriorando y que es calcular una función ventricular, esto es lo que hacemos. Medimos el diámetro diastólico máximo y el diámetro sistólico máximo. Y ahí sacamos un acortamiento de área y podemos sacar una fracción de expulsión inmediatamente. Nosotros llamamos esto un método Takeoff, donde acortamos, medimos diámetros máximos y diámetros mínimos y estamos sacando una fracción de expulsión, 56. Entonces ustedes ven ahí, fracción de expulsión 56 por Takeoff, estamos hablando de esto. En eje parasternal largo, en su diámetro máximo y en su diámetro corto. Y nos tardamos 2 minutos en sacar esto. Podemos sacar una fracción de expulsión en 2 minutos. Dame la que sigue. Esos son los modos M. Si ustedes pueden ver estas imágenes, estas imágenes hace mucho tiempo se usaban para medir. Ya no los usamos para medir, las usamos para ver movimientos finos. Porque la resolución temporoespacial del modo M es la más fina de todas, pero no te da una visión bidimensional, no te da una estructura, nomás vas a ver la misma línea en movimiento en su tiempo. Entonces, lo que estás viendo, ¿ven la línea de corte aquí? La línea de corte aquí. Es la misma estructura, no es todo el corazón, es solamente la línea de corte. Y esto lo usamos mucho para ver válvulas. Si ustedes quiero ver una estenosis aórtica, un prolapso de la válvula mitral, aquí vemos. Aquí podemos ver la apertura de la válvula aórtica y el cierre de la válvula aórtica. Aquí vemos cómo se abre la válvula mitral. ¿Quién abre la válvula mitral? No. Eso ayuda a que no se venza. El flujo. La relajación del ventrículo izquierdo hace que la válvula mitral se abra y hace una succión. Y eso es muy importante ahorita que hablamos de la válvula mitral porque nosotros llamamos esto el flujograma transmitral. Van a usar esa palabra en el ecograma, el flujograma transmitral. Y van a ver el tema de la función diastólica que pueden ver en los ecogramas. ¿Qué es la función diastólica? Estamos hablando de la relajación del ventrículo. ¿Cómo relaja el ventrículo izquierdo? Es la diastología del ventrículo izquierdo. ¿Muy bien? Entonces aquí en el modo M empezamos a ver la diastología y podemos también ver cómo está el ritmo cardíaco, cómo se mueve esa válvula mitral. ¿Por qué? Porque aquí está la diástole cuando se abre la válvula y la sístole. Entonces hay diagnóstico. ¿Este electrocardiograma qué es? ¿Está en sinusal? ¿Es un flotter? ¿Qué puede ser? Yo le puedo poner el modo M a la válvula mitral y te puedo decir en qué ritmo está el paciente. Porque veo cómo se mueve la aurícula y cómo se mueve el ventrículo. ¿Cómo es esto? Y hay más en la diastología. Aquí está bien fácil, es el cierre y la válvula, la apertura y el cierre de la válvula aórtica, pero aquí, donde nos ponemos sobre la válvula mitral, vemos el comportamiento o el ballet de la válvula mitral. Aquí está el cierre de la válvula mitral. Esto es la sístole ventricular, la sístole mecánica ventricular. Y luego aquí abre la válvula mitral en 2 tiempos. La relajación del ventrículo izquierdo, cómo succiona sangre, porque estamos viendo, esto es cómo se mueve la valva anterior de la mitral en relación a cómo pasa el flujo de la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Entonces, la apertura, esa es la relajación del ventrículo izquierdo. Y luego viene la pausa del nodo AB y luego viene la patada auricular. Ese es un programa transmitral normal. Ese es un paciente que está en ritmo sinusal. Vemos la onda E y la onda A. Entonces, cuando tú tienes dudas, dices, bueno, ¿qué ritmo está? Podemos nosotros a vernos cómo se comporta la válvula mitral. Nos va a decir, ¿cómo se relaja el ventrículo izquierdo? Pues vamos a ver cómo se comporta la onda E en relación a la onda A. Esto es nomás el inicio del tema de la distrofia. Dame la que sigue. Para eso usamos los modos M, para ver movimientos finos de las válvulas, para ver movimientos finos de las paredes. Aquí vemos la diástole y la sístole ventricular, no voy a meter esto, pero aquí podemos ver movimientos de interdependencia ventricular. Si hay movimiento septal paradójico en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, los que tienen tamponade. ¿Cómo empiezo a ver yo el fenómeno de tamponade? Nos basamos en cómo se comporta el septum. Podemos meter eso. Dame la que sigue. ¿Correrá o no correrá?
Muy bien. Entonces, esos son los ejes cortos. Los que vimos son los ejes paraesternales. Estos son los ejes cortos. Y aquí vamos a ver el ventrículo izquierdo y el derecho. Pero ahora ya el esternón está de este lado. Aquí está el ventrículo derecho, aquí está el ventrículo izquierdo y el esternón está de este lado. Ustedes están parados en el ápex, en la tetilla del paciente, y están viendo hacia adentro del tórax. Este es el eje apical, el corte apical, perdóneme. Entonces aquí está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en su corte apical. ¿Y qué podemos ver? Aquí vemos toda la morfología y estructura del ventrículo izquierdo. Podemos ver que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho son muy diferentes. El ventrículo izquierdo es en forma circular, es una bala, en forma de bala, y el ventrículo derecho abraza al ventrículo izquierdo. Si yo le digo, ¿el septum de quién pertenece? El septum pertenece al ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho lo abraza. Y aquí podemos ver muchas cosas. La relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho debe ser más pequeño que el ventrículo izquierdo, de una forma monótona. Cuando alguien tiene una tromboembolia pulmonar, este eje nos ayuda mucho. Hacemos un eje corto y vemos que el ventrículo derecho se dilata ampliamente y el septum, cuando hay hipertensión pulmonar, se empieza a empujar. Y ahí van a ver que tiene movimiento septal plano, desplazamiento del septum, movimiento septal paradójico. Todas esas palabras que escuchan los reportes tienen que ver en cómo se mueve este septum. Cuando hay hipertensión pulmonar, porque ya sea una hipertensión pulmonar primaria o por una tromboembolia pulmonar aguda, este septum se va a mover diferente, se va a aplastar, se va a empujar hacia el ventrículo derecho. Entonces llamamos eso un movimiento septal plano. Entonces este eje lo usamos mucho para ver las presiones del ventrículo derecho. También vemos todos los segmentos del ventrículo izquierdo. La pared septal es esta, que es la más anterior, la septal. La pared anterior, acá de este lado, esta es la pared lateral y esta es la pared inferior. ¿Cómo sé que este es el tercio apical? Porque no se ven muy bien los papilares. ¿Cómo sé que estamos en el tercio medio? Porque aquí estamos viendo los papilares. Dame la que sigue. Y en un paciente normal, aquí empezamos también a valorar la válvula mitral de frente. Esta es la válvula septal anterior, pero la válvula mitral anterior y la posterior. Y aquí vemos que abre y cierra bien, le ponemos los colores y vemos que el flujo de sangre es adecuado. Entonces, en las valvulopatías mitrales, este eje lo estaremos buscando también para sacar áreas valvulares por planimetría. Dame la que sigue. Si yo voy caminando hacia el centro, me topo con la válvula aórtica de frente. Cuando tenemos estenosis aórtica, ese es un corte que buscamos mucho. ¿Cómo abre y cómo cierra? ¿Cuántas válvulas tiene? ¿Cuántas válvulas tiene la válvula aórtica? 3 válvulas. La no coronariana, que es la de aquí abajo, la coronariana derecha y la coronariana izquierda. Y entonces ya podemos empezar a ver la anatomía. ¿Cuáles están fusionadas? ¿Es bivalva? ¿Qué tipo de bivalva es? ¿Y qué tipo de bivalva es? Si hay rapé, no hay rapé. Si hay insuficiencias, no hay insuficiencias, porque los programamos con el Doppler de color. Muy bien. Aquí está la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar. Nosotros llamamos esta aproximación de tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. Porque aquí está el atrio derecho, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar acá. No es la mejor imagen, yo sé. Sí. Y entonces aquí viene otro tema. Cuando empiezan a oír los flujogramas, flujo Doppler, gradientes, velocidades máximas y gradientes máximos. Eso lo van a ver mucho en los reportes. Entonces, ¿qué quiere decir eso de velocidad máxima, gradiente máximo y cómo lo medimos? Muy bien. ¿Qué es un gradiente? La diferencia de velocidad de un punto en otro punto. Ese es el gradiente. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos cuando exploramos las válvulas es explorar las velocidades de la sangre, del flujo de la sangre completo, antes de la válvula y después de la válvula. Entonces, yo sé cuánto volumen rojo está pasando antes de una válvula y a qué velocidad está pasando, y sé cuánto volumen rojo está pasando después de la válvula y a qué velocidad, yo puedo hacer una relación y sacar unas áreas valvulares. Entonces, estos son los flujogramas. Tenemos esta línea exploradora aquí y luego tenemos el volumen muestra. O sea, hay flujogramas que son por Dopplers continuos y hay flujogramas que son por Dopplers pulsados. Y cuando escuchen eso es que el Doppler pulsado va a medir solamente la velocidad donde está ese volumen muestra. Nomás ahí. Y el Doppler continuo
va a medir la velocidad máxima a través de toda la línea de exploración. Aquí estamos explorando la válvula pulmonar, que te da una velocidad máxima de 9. Te da un gradiente máximo de 4 milímetros. Eso es una velocidad así normales de la pulmonar. Dame la que sigue. Ahí estamos explorando la tricuspide. Dame la que sigue. Muy bien. Y luego nos pasamos a los ejes apicales. ¿Okay? Las cavidades izquierdas del lado derecho y las cavidades derechas del lado izquierdo. Aquí ahora nuestro volumen, nuestro transductor está puesto ahí en la tetilla o en el ápex del paciente. Lo más cercano a nuestro transductor es el ventrículo izquierdo y la punta del ventrículo derecho. Muy bien. ¿Esa manita de quién es? Ah, ok. Tal está ahí conmigo. Regrésame una todavía, por favor. Y el tema de valvulopatías, esta aproximación sirve mucho porque estamos explorando aquí la válvula, cómo abre la válvula mitral, cómo abre la válvula tricuspidia y la válvula aórtica. Podemos interrogar una por una de cómo abren y cómo cierran, cuánto mide la valva, si está prolapsando, si no está prolapsando. El comportamiento, aquí se ve una cuerda tendinosa y se ve también un músculo papilar. Sí están muy deterioradas las imágenes por este método del proyector. Bueno, dame la que sigue. Y aquí hacemos mediciones de las aurículas. Sacamos los volúmenes de la aurícula. Y siempre los medimos en sus diámetros diastólicos máximos. O sea, aquí tenemos un volumen auricular de 50,000 litros. Ajá. Es un volumen indexado de 26. Ese es un volumen normal. 35 para abajo. Es un volumen milímetros por metro cuadrado. Es un volumen normal. ¿Sí? Entonces, cuando queremos sacar, oye, tiene una estenosis mitral, ¿de qué tamaño está el atrio? ¿Qué volumen auricular tiene? Estas son las mediciones que hacemos. Los superiores, los laterales, con los volúmenes auriculares. Dame la que sigue. Función ventricular derecha. ¿Cómo se mide la función ventricular derecha? Sabemos que la función ventricular derecha de la izquierda se mide con fracciones de expulsiones. ¿Y la derecha? Como es una anatomía diferente, no podemos sacar unas planimetrías volumétricas como el ventrículo izquierdo. Porque el ventrículo derecho tiene anatomías muy diferentes en cada paciente. Entonces medimos dos cosas para saber la función ventricular derecha. ¿Cómo? Bueno, vamos a meterse porque eso es pregunta para ustedes. Que va a ser buena. Ok. Medimos cómo la sístole, el ápex se aproxima a la base, no la base hacia el ápex. Perdón, al revés. La base se aproxima al ápex y no el ápex hacia la base. Entonces nosotros podemos ver que el ventrículo derecho tiene una excursión hacia el ápex. Medimos el anillo de la válvula tricuspidia, cuánto recorre hacia la punta. Eso se llama el TAPSE. TAPSE es arriba de 18, son funciones ventriculares derechas normales. Una buena contracción del ventrículo derecho, un buen acortamiento de la base hacia el ápex, es una excursión del anillo de 18 o más milímetros. Si excursiona menos que eso, quiere decir que no se está cortando de una forma adecuada y podemos decir que la función ventricular derecha está deteriorada. ¿Voy a ver la que sigue? Dame la que sigue. Muy bien. Esto es más importante ya en tema de realizar las valvulopatías y el eco y qué es lo que vemos en un reporte que tiene valvulopatías. Muy bien. ¿Cuál es la función sistólica normal del corazón? 53% más. ¿Ok? Y lo medimos sacando fracciones de expulsiones, que ahorita lo vamos a ver. Esa es la función sistólica. Cuando hablan de función diastólica, ¿ya han leído reportes de ecocardiograma o no? Bueno, ¿y qué dicen? Disfunción diastólica grado 1, grado 2 o grado 3. Lo único que están viendo ahí es qué tan rígido está el ventrículo, si está relajando de una forma adecuada. Muy bien. Entonces aquí tenemos arriba el electrocardiograma y lo que vamos a hacer aquí, bueno, antes de irme acá, ¿dónde estamos midiendo? En la punta de la válvula mitral ponemos nuestro volumen muestra, un Doppler pulsado, porque nomás queremos medir el flujo que pasa por la punta de la válvula mitral. Nos ponemos del lado del ventrículo izquierdo y medimos el flujograma transmitral, la sangre que cruza del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y en qué velocidades y en qué cantidad cruza la válvula podemos nosotros inferir
qué tan rígido está el ventrículo izquierdo, qué tan rápido relaja o qué tan despacio relaja. Entonces aquí tenemos la contracción eléctrica aquí arriba, complejo QRS, la onda P, y aquí tenemos el comportamiento mecánico, la contracción mecánica. Primero tenemos una contracción eléctrica y milisegundos después viene la contracción mecánica. ¿Ok? Están divorciados. Por eso cuando alguien tiene actividad eléctrica sin pulso, tienes mucha actividad eléctrica y no tenemos actividad mecánica. Aquí vemos la actividad eléctrica y la actividad mecánica. Sí. ¿Está haciendo sentido todo lo que estoy diciendo? ¿O estamos aquí en un lag de la mañanera? Si no quiero saber como López Obrador, y todo eso. Muy bien. Entonces, esta es la sístole ventricular y la diástole ventricular. Y podemos ver que en la diástole tenemos una onda E y una onda A, así les pusimos de nombre. La onda E corresponde a cómo relaja el ventrículo izquierdo. Si relaja rápidamente, casi toda la sangre que cruza del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo entra primero. Entonces tenemos una onda E más grande que la onda A. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí es el flujo, es la masa de la sangre. Entonces, casi todo el volumen corre en la onda E. Y luego viene la pausa y viene la patada auricular. Despuésito de la onda P, viene la patada auricular. Y este es el volumen que nos da la contracción auricular, que corresponde al 30% del volumen latido. O sea, una buena mecánica auricular en una paciente sin valvulopatía mitral, lo que nos aporta del volumen latido es el 30% la contracción auricular. Por eso las personas que empiezan con fibrilación auricular o cualquier arritmia que deteriora la contracción auricular, tienen una caída en el volumen latido y al finalmente se traduce en una caída en el volumen, en el gasto cardíaco total. ¿Ok? Muy bien. Como vaya relajando diferente este ventrículo, este flujograma va a ir cambiando, se van a ir invirtiendo. Si más rígido se pone el ventrículo, ¿qué va a pasar? Menos sangre va a pasar en la onda E y el auricular va a tener que aportar más volumen. Entonces vamos a tener una inversión de la onda EA. Y ahí empieza la disfunción diastólica. ¿Okay? No es el momento de meterme en la diastología, pero esto es lo que buscamos. ¿Cómo se comportan los flujos a través de la válvula mitral? Para nosotros inferir cómo está relajándose el ventrículo izquierdo. También cuando hay fenómenos de tamponamiento, buscamos mucho cómo se comporta la fisiología transvalvular mitral. Muy bien. Dame la que sigue. ¿Estos qué son? Son Dopplers tisulares. Nosotros los que estábamos viendo eran los Dopplers pulsados y continuos. Esos miden la velocidad y el volumen de la sangre. Los Dopplers tisulares miden la velocidad del músculo. Y aquí también usamos esto para medir la diastología. Aquí también tenemos la contracción sistólica y la diástole. Sístole y diástole. Y podemos ver también aquí la onda EA a nivel del músculo en miocardio. Y hacemos una relación entre cómo se relaja el músculo directamente y cómo se comporta el flujograma transmitral para hacer como la conducta de la función diastólica del ventrículo izquierdo. No me voy a meter ahí. Es todo un tema enorme, gigante. Dame la que sigue. Dame la que sigue, nomás que medimos las velocidades. Y estas son lo que vamos a medir cuando estamos explorando la válvula aórtica. Ya vimos cómo abre y cómo cierra. Y ahora lo que vamos a hacer es interrogar la sangre antes de la válvula, con el Doppler pulsado. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. Sí. Bueno. Medimos los flujos y las velocidades antes de la válvula. Y luego dame la que sigue. Y luego interrogamos después de la válvula. Y sacamos las velocidades máximas y los gradientes máximos. Y podemos sacar un área valvular. Pues como habíamos medido el tracto de salida al principio de este estudio, y pudimos medir los flujos antes de la válvula, y pudimos medir los flujos después de la válvula, podemos calcular, y este paciente tiene un área valvular de 2.7 centímetros. Es un área valvular normal. ¿Cuánto es el área valvular normal de una válvula aórtica sana? 3 centímetros, o 3 centímetros cuadrados. ¿Sí? 3. Y de la mitral, 4 o 6.
¿Ok? Entonces, interrogamos la anatomía, cómo se mueve, qué no se mueve, y flujos antes y después, y diámetros de los tractos de salida para poder calcular áreas valvulares. Muy bien, dame la que sigue. Exploramos con Dopplers para ver regurgitaciones, dónde aceleran las velocidades. Y aquí van a ver que cuando ponen Dopplers colores hay dos velocidades. Bueno, perdón, dos colores que representan direcciones. Los flujos rojos son flujos que se acercan al transductor y los flujos azules son flujos que se alejan del transductor. No tiene que ver con si sangre oxigenada o no. Flujos que se acercan al transductor son rojos, flujos que se alejan son azules. ¿Ok? ¿Ahora que sigue? Y es la famosa PERI, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Entonces, este es el método de Simpson. ¿Qué quiere decir el método de Simpson? Bueno, medimos en su diámetro diastólico máximo y en su diámetro sistólico máximo, y lo que hacemos es que el algoritmo rompe en discos toda la anatomía porque sabemos que es en forma de bala o tiene una forma de cono. Entonces podemos sacar volúmenes. Entonces, no nomás sacamos una fracción de expulsión, también sacamos volúmenes máximos y mínimos. ¿Okay? Esta es una fracción de expulsión de 64%. Así es como saca una fracción de expulsión. No por takeoff, sino por Simpson. Y hay muchas más modalidades para sacar fracciones de expulsiones. Dame la que sigue. Dame la que sigue. Ponle play a esa. Y ese es un 3 cámaras. Y vemos la válvula aórtica y la válvula mitral. Muy bien. Vamos ahora hacia bueno, ese es otro método que van a ver ahí. Strain rate. No sé si han leído eso. Tiene que ver con deformación. Entonces, podemos usar un método que se llama seguimiento de sombras acústicas, que se llama, lo van a escuchar ahí como speckle tracking, pero se llama seguimiento de sombras acústicas. Y lo que vamos a ver son velocidades de miocardio por segmentos. Por todos los segmentos vemos cómo se acorta cómo se deforma un ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene una deformación negativa, no una deformación positiva. ¿Por qué? Porque un buen ventrículo izquierdo, la contracción se hace más pequeño, se acorta, se hace pequeño. Entonces son deformaciones negativas. Si un ventrículo está enfermo, en lugar de que se acorte, en la sístole se abomba y tiene una deformación positiva. Entonces, ese es el concepto cuando estamos buscando strain. Deformación del miocardio, por eso son los valores normales son negativos, porque son buenos acortamientos. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, bien. Estoy dando clase. Te regreso ahorita a la llamada. Muy bien. Ahora, bueno, ya que vimos un super ultra crash course en ecocardiograma, ahora sí vamos a qué vemos. Tenemos un eco normal, ¿qué vemos cuando tenemos una valvulopatía? ¿Qué diferencias hay cuando vemos un eco normal a una estenosis aórtica? ¿Sale para adelante? Creo que tiene... eh, dame, dame la que sigue. Me voy a adelantar una. Ahí. Entonces, esto es un eje parasternal largo, ¿ok? ¿Y qué vemos aquí primero? Esta es la válvula aórtica y la válvula mitral. Primero vemos que la válvula aórtica está mucho más gruesa que la válvula mitral. ¿Sí? ¿Sí están orientados ahí o estamos nomás viendo colores? ¿Sí? Sí, así con ellos. Sí, sí, ¿no? ¿Sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, la raíz aórtica. ¿Correcto? Ok. Muy bien. Entonces aquí lo que primero que vemos es de que está limitada en su apertura. Inmediatamente nos vamos a estar más gruesa, está cálcica y limitada en su apertura. Como que la válvula de aquí se abre bien, pero la de abajo está fija. ¿Va? Y si yo la comparo esta contra la mitad, veo que está 2 o 3 veces más gruesa. Y inmediatamente ahí le ponemos el color. Veo que las velocidades se aceleran, entonces tiene algo de estenosis, pero también veo que regurgita. ¿Ven en la diástole cómo hay un jet regurgitante? Aquí, en la diástole, ¿ven cómo se regresa tantita? Entonces me voy a enfrentar a una doble lesión aórtica. Ya sé que aquí me voy a enfrentar a una doble lesión aórtica. ¿Qué es lo normalmente? ¿Preguntas? Ah,
Pueden preguntar si voy diciendo cosas que no hacen sentido. Casi todas las valvulopatías son dobles lesiones, pero una predomina mucho más que la otra. Las estenosis aórticas muchas veces tienen una regurgitación trivial o mínima que ni siquiera reportamos, porque más todo va hacia la estenosis. Solamente cuando tienes una franca doble lesión donde tienes insuficiencias moderadas y estenosis importantes es cuando se vuelve más complejo el tema. Entonces aquí lo que vemos en esta aproximación es que está gruesa, que está limitada en su apertura y que tiene una doble lesión. No la podemos cuantificar todavía, nomás es que está. Y el ojo del experto empieza a ver, oye, yo creo que va a estar moderada porque veo que la valva de arriba sí abre, la de abajo está fija, no pinta esta que sea una crítica. ¿Por qué? Porque también veo que el septum no está tan grueso, no hay un remodelado concéntrico, no hay tanta hipertrofia y no está dilatado. Entonces uno empieza ya a pegar muchos hallazgos para decir si va a ser crítica, moderada o ligera. Dame la que sigue. Nos vamos al eje corto de la válvula y vemos lo que está aquí. Está cálcica. ¿Se acuerdan la otra que veíamos que abría muy bien y cerraba? Aquí está gruesa. Y vemos que las valvas, dos están limitadas en su apertura y una abre un poquito más. Entonces veo que la no coronariana está fija, la coronaria derecha también está fija, o que abre un poquitito, vemos aquí la apertura es muy menor, y que la coronaria izquierda es la que tiene un poquito más en su movimiento, está menos limitada en su apertura. Sabemos que es trivalva y que está cálcica. En el equipo se ven mucho más fino. Aquí estamos ante un proyector y se ve como si fuéramos en los 80s. Así se veían los ecos hace 10, 20 años. Muy bien, dame la que sigue. Lo interrogamos con color y vemos que la insuficiencia no va a ser muy importante. Entonces nos vamos a enfrentar a una estenosis aórtica más que a una insuficiencia. También está la pulmonar regulada. Dame la que sigue. Nos vamos a los apicales, ponemos el color y aquí vemos la regurgitación. ¿Ven cómo la diástole se regurgita un poquito? Sabemos que la insuficiencia va a ser ligera. No tan trivial, pero ligera, porque vamos a ver ahí algo. Dame la que sigue. Muy bien. No sé, aquí no está la primera medida. Pero la primera medida, no, estamos bien. Cuando estamos enfrentándonos a una valvulopatía, tenemos que medir muy bien el tracto de salida, que se miden los parasternales largos. La primera medida que vimos al principio de los estudios. Como ya sabemos que esa válvula está limitada en su apertura y su cierre, yo creo que al cuantificar esa área valvular, ¿qué hago? Pongo mi volumen muestra arriba de la válvula en el tracto de salida y mido las velocidades y todo. Y mido todo el volumen en su tiempo, que es este número que aquí nosotros llamamos el ITB. El ITB representa toda la sangre, todo el volumen rojo en su velocidad en tiempo antes de la válvula. Sacamos este valor que nos da el ITB y lo medimos. Los ecocardiografistas lo ven, lo trazan y miden. ¿Cuánta sangre hay antes de la válvula y a qué velocidad se mueve antes de la válvula? Dame la que sigue. Medimos ahora con el continuo toda la masa roja después de la válvula. Sacamos una velocidad máxima de 4.2 centímetros por segundo, con un gradiente máximo 71 milímetros de mercurio, un gradiente medio 41, con un ITB 90, hacemos nuestros cálculos y calculamos un área valvular en 0.6 centímetros cuadrados. Este paciente tiene una estenosis aórtica importante, con área valvular en 0.6, con insuficiencia ligera, una doble lesión aórtica. ¿Okay? Y son las mediciones que hacemos. Velocidad máxima, y son trazando los flujogramas. Cuando no hay patología, no los trazamos. Cuando vemos que las válvulas y velocidades son normales, no estamos calculando las áreas valvulares, solamente las calculamos cuando vemos patología. ¿Okay? ¿Cuáles las áreas valvulares de una estenosis aórtica ligera, moderada, importante? O sea, hay que saber esos números para poder interpretar esto. Para abajo de 1, con gradientes medios arriba de 35, uno empieza a decir, bueno, esa área valvular ya está más que moderada, importante. Muy bien. Dame la que sigue. No, regrésate una. Muy bien. Este flujo de aquí es la insuficiencia mitad. Esta es la sístole y la diástole. Entonces, en la sístole vemos las velocidades de la estenosis
y en la diástole vemos el volumen regurgitante. Estenosis, insuficiencia aquí arriba. Tiene que ver con la dirección de la sangre. Aquí está mi volumen muestra, la sangre que se va para acá son los flujogramas de la aórtica y la que se regresa es la insuficiencia y se representa aquí abajo. Cuando estamos calculando insuficiencias, estamos viendo los volúmenes de aquí arriba, no los de aquí abajo. ¿Ok? Muy bien. Cuando vemos insuficiencia mitral, muy bien. Ponle play acá. Entonces, el eje parasternal largo. Esta paciente, esta es la cual, esta es la de la endocarditis, ¿no? No, esta es la de lupus. ¿Por qué pusieron la lúpica? Bueno, esta paciente tiene lupus y perdió la valva posterior de la válvula mitral. Entonces, cuando entramos y hicimos el ecocardiograma en la paciente que está en falla cardíaca, sacamos el eje parasternal y en el eje parasternal vemos que las válvulas no están gruesas, que están de su tamaño normal, pero no identificamos la valva posterior mitral. Nomás veíamos la valva anterior. Era una valva anterior grande, redundante, pero la valva posterior era muy pequeñita, lastimada. Y no parecía mucho en el eje parasternal largo, pero llevamos un ventrículo izquierdo muy hiperdinámico y un flujito de regurgitación ligera aquí mitral. Pues como que no pintaba mucho. Y la paciente en falla cardíaca, una paciente muy jovencita en falla cardíaca. Dame la que sigue. Y luego en el flujograma transmitral, el comportamiento de la válvula no tenía un comportamiento de onda EA, más veíamos la onda A, no identificábamos la valva posterior. Veíamos una regurgitación mitral ahí. Dame la que sigue. Entonces, aquí, lo que hacemos aquí cuando vemos un jet de regurgitación, medimos el cuello de la regurgitación y nos dio una vena contracta de no hasta la medida. Pero bueno, estos 10, debe ser una vena contracta en 5. De este punto a este punto hay 10. Ok, bueno. Dame la que sigue. El eje corto. No son las más, Entonces, en teoría, aquí hay un eje corto, la valva anterior mitral acá y la valva posterior acá. Y vemos que a nivel de entre P2 y P3, vemos el Doppler color está regurgitando. Estos flujos no se deben de ver aquí, solamente lo vemos cuando se está regurgitando. Dame la que sigue. Y en los apicales 4K es donde nos va a decir más. Entonces, en la diástole, cuando se cierra la válvula mitral, vemos muchos flujos. Se llena todo de colores la aurícula izquierda. Vemos que tiene una insuficiencia importante. Todo este flujo de aquí no se veía en los otros estudios que veíamos. Entonces, tiene una insuficiencia mitral importante. Una vena contracta 5. Y este paciente fue porque el lupus le comió la valva posterior. La inflamó y se dejó de mover la valva posterior. ¿La verdad que sigue? Y empezamos a medir las velocidades de los flujos Dopplers. Dame la que sigue. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros calculando las insuficiencias? ¿Qué es lo que se mide cuando calculamos las insuficiencias? Entonces, a nivel de la valva, lo que buscas es, aquí está la válvula mitral cerrada, este es todo el flujo regurgitante, todo lo que se regresa mucho volumen hasta la vena pulmonar, acá está una de las venas pulmonares, y medimos una cosa que se llama PISA. Entonces van a ver ahí PISA, o van a leer ustedes ahí en las insuficiencias PISA. ¿Qué es eso? Cuando tú tienes una tapa que se cierra y el flujo se quiere regresar por un pequeño orificio, se hace una cápsula de velocidad ahí, donde todo se quiere ir por ese espacio y se retiene volumen a grandes rasgos. Y se hace como un domo, nosotros le llamamos eso el PISA. Este domo, nosotros lo medimos. Entre más grande el domo, más velocidades ahí, el volumen es mayor que se quiere escapar por ese orificio. Entonces hacemos un cálculo, que no me voy a meter por ahí, pero midiendo los flujos después de la válvula y las velocidades que se forman arriba del orificio, sacamos unos volúmenes regurgitantes. ¿Dame la que sigue? Entonces, medimos el PISA, medimos los flujos que sí cruzaron en la regurgitación, sacamos un volumen y un área, un orificio regurgitante. Regrésate una.
Entonces este paciente ya fue después del manejo de la falla cardíaca, entonces tenemos un volumen regurgitante de 15 milímetros y un área de 18 centímetros cuadrados, un orificio regurgitante. Y según el orificio regurgitante y el volumen regurgitante, nosotros tipificamos las insuficiencias. ¿Ok? Entonces son las palabras que van a escuchar en un reporte cuando vean insuficiencias mitrales. Entonces, ¿cuánto es el volumen latido normal del corazón? De 60 para arriba. Cada latido expulsa 60 mililitros en un corazón normal. Unos textos dicen que 90, pero alrededor de 60 es lo normal. Ese es el volumen latido. Si yo multiplico el volumen latido por la frecuencia cardíaca, me va a dar el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Entonces, alguien ponga 60 en una calculadora. 60. ¿No? Digamos que el paciente va a 70 latidos por minuto. ¿Cuánto dio? 4.2. Entonces el paciente tiene un gasto cardíaco de 4.2. Eso es normal. De ahí para arriba. 60 es... ¿Y por qué me gusta decir ese número 60? ¿Por cuánto es una insuficiencia mitral importante? Si tienes un volumen regurgitante de 60. Imagínate el volumen que tienes que estar manejando ante el retrógrado para poder tener un volumen retrógrado de 60. Entonces son corazones grandes, dilatados, porque te avientan 60 y tienen que aventar 120 para poder regresar a 60 y mantener un gasto cardíaco. Entonces son corazones grandes que manejan grandes volúmenes. Estas son enfermedades de precargas altas. Las enfermedades de precargas altas dilatan el ventrículo. Las estenosis son enfermedades de poscarga alta que remodelan, hipertrofian el ventrículo. Entonces, las enfermedades de las insuficiencias, precargas altas, volúmenes regurgitantes, corazones grandes, dilatados. Las enfermedades de poscarga alta son volúmenes menores, hipertrofias, remodelados concéntricos. Si separamos las valvulopatías, las de precarga y las de poscarga altas. ¿Dame la que sigue? Y bueno, es bonito encontrarte un paciente que nomás tiene una valvulopatía. El aórtico, el cálcico. Pero los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, enfermedades reumáticas, radiaciones, cosas que lastiman, las valvas pueden tomar varias válvulas. ¿Dame la que sigue? Porque no me pusieron sin color. Es que les pedí. A ver, dame una, la que sigue. No, bueno, no, es que no están sin color. Muy bien, entonces estos son los parasternales largos. Aquí está el eje parasternal largo, la válvula aórtica y la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí está el esternón. ¿Estamos orientados? ¿Y qué vemos? Que en la sístole ventricular, en la diástole auricular, tenemos un volumen regurgitante en la aurícula. Y que en la diástole ventricular tenemos un volumen regurgitante a nivel de la aórtica. Y aquí nos estamos enfrentando a una doble valvular. Sé que tiene valvulopatía aórtica y sé que tiene valvulopatía mitral. Entonces ahí vas a empezar a calcular una por una. Todo lo que hicimos para una válvula tienes que saber para las dos. ¿Ok? Dame la que sigue. Entonces sé que la válvula va a ver bien. Veo que sí está la válvula coronariana derecha enferma, está cálcica, gruesa, no, está fija, pero acá por lo menos no creo que nos esté dando un gradiente importante de estenosis, aunque sí hay un flujo que acelera, pero si vemos aquí, al final en la diástole vemos un puntito central. Entonces este paciente va a tener una doble lesión aórtica. Tiene una válvula enferma, con una no abre bien y también regurgita. Entonces aquí va a haber que calcular qué grado de estenosis tiene y qué grado de regurgitación tiene. Porque te va a tener estenosis e insuficiencia. Y calculas una y luego calculas la otra. Dame la que sigue. Dame la que sigue. Vamos a poner play. Y luego aquí nos damos cuenta que no sé por qué se ve tan mal el monitor. Vemos que tiene una insuficiencia mitral. Pero también vemos que acelera un poquito el flujo de la válvula mitral. Dame la que sigue. Y tenemos que calcular estenosis mitral e insuficiencia mitral. Y aquí está el flujograma transmitral.
¿Se acuerdan del flujograma transmitral normal? Que la onda era más alta que la onda A. Aquí está invertida. ¿Por qué está invertida? Porque cuando yo tengo un paciente que tiene ya enfermedad valvular aórtica, ese ventrículo ya no va a relajar igual. Tarda en vaciarse. La relajación tampoco va a ser más tarde. Entonces aquí se invierte. La onda E es más pequeña que la onda A. La onda A aporta más volumen. ¿Por qué? Porque la contracción auricular tiene que ocupar lo que falta. Entonces, este es un flujograma transmitral con una onda EA invertida, una disfunción diastólica grado 1. ¿Ok? A diferencia de lo que vimos en el corazón normal. Entonces, aquí ya no relaja normal. Y aquí entonces tiene trastornos de la función sistólica y trastornos de la función diastólica. ¿Dame la que sigue? Cuando alguien se enfrenta a la insuficiencia mitral, esto se llama DPT, pero bueno, esto es para función ventricular izquierda. Eso es un tema, otro monstruo diferente, no es para hoy. La insuficiencia mitral, tal vez lleven esta perlita a un lado. La insuficiencia mitral es la valvulopatía que es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque es la única valvulopatía que tiene un escape para dos lados. El flujo normal que se va por la aorta y el flujo de la regurgitación mitral. Cuando se contrae el ventrículo, avienta sangre para dos lugares diferentes y te puede enmascarar la función ventricular. ¿Por qué? Porque cuando yo me contraigo y soy fuerte, puedo vencer las presiones sistémicas del cuerpo y empujar la sangre al 120-80 que tengo sistémico. Pero como yo voy perdiendo capacidad del miocardio para contraerse, empiezo a tener disfunción del miocardio, porque es una enfermedad de precarga alta, la insuficiencia mitral, y empiezo a dilatarme y empiezo a perder potencia, en lugar de dejar de acortarme bien, lo que voy a estar haciendo es que en lugar de estar mandando más sangre al sistema, voy a estarla mandando a mi presión baja de la aurícula. Entonces el miocardio empieza a mandar más flujo hacia la insuficiencia mitral y podemos enmascarar la función ventricular. ¿Cómo podemos hacer? Porque la función ventricular vimos que es un acortamiento de áreas entre la diástole y la sístole. No estamos midiendo velocidad, no estamos viendo la fuerza del miocardio. Pero si yo mido a qué velocidad se regurgita a través de la válvula mitral, yo puedo ver qué fuerza tiene mi miocardio. Y aquí lo que estamos, no es para que lo aprendan, es para que entiendan que hay un concepto. Entonces, sobre la válvula mitral, las velocidades de la insuficiencia mitral, yo puedo medir en un tiempo cuánta fuerza levanta mi corazón. Y en este paciente que tiene esta insuficiencia mitral, le sacamos una de PDT, es decir, presión en tiempo. Y este corazón está levantando en ese milisegundo 910 milímetros de mercurio sobre segundo. Esa es la fuerza que está levantando. El corazón normal, el corazón sano, levanta 1100 para arriba milímetros de mercurio sobre segundo de fuerza. Entonces, las insuficiencias mitrales que yo veo que el paciente tiene datos de falla cardíaca, pero la FEBI se ve normal, yo mido, bueno, ¿cuánta velocidad está levantando? ¿Cuánta fuerza está levantando la regurgitación mitral? Y este paciente solamente está levantando 910 milímetros de mercurio sobre segundo. Ese miocardio ya está lastimado. Ese paciente ya hay que operarlo. Porque ya se está deteriorando la función ventricular, a pesar de que el acortamiento de áreas sea normal todavía. Entonces, son los pacientes que entran a quirófano y salen con una FEBI peor que con la que entraron, porque ahora sí sale la verdadera función ventricular cuando yo le quito la válvula de escape de la insuficiencia mitral. Es para que lo entiendan, está ese concepto de la DPDT, que medimos velocidades de contracción, cuánta fuerza puede levantar el miocardio, se llama DPDT. Muy bien, la que sigue. Y bueno, entonces aquí estamos sacando en esta doble lesión los flujos antes de la válvula, dame la que sigue. Después de la válvula, sacamos todos los índices que ya vimos en el otro paciente, y sacamos un área valvular, sacamos una insuficiencia. Aquí estamos calculando la insuficiencia. ¿Se acuerdan? Regresate uno. ¿Cómo en esta estenosis mediamos los flujos? Dopplers continuos para abajo. Los flujos regurgitantes son los flujos que se acercan a mi transductor. Dame la que sigue. Y son estos flujos que se miden aquí. Son los flujos que se acercan a mi transductor. Son los flujos de la insuficiencia aórtica. Y dependiendo de ciertas velocidades, nosotros podemos cuantificar esa insuficiencia. Aquí estamos viendo velocidades en tiempo. Entonces aquí tenemos un tipo de impresión de 329. No me importa que sepan los números. Pero en estas mediciones,
Hacemos si es ligera, moderada o severa. ¿Cuánto volumen se regresa? ¿A qué velocidad se regresa? Enfrentándose a una rigidez de miocardio. Entonces tenemos que tomar muchas cuentas, muchos factores en cuenta para poder cuantificar la insuficiencia. ¿Qué tan rígido está el miocardio? ¿Cuánto volumen le cabe? Porque voy a medir cómo se regresa ese volumen en un espacio y en tiempo. Suena fácil, pero es complejo hacer esos cálculos, porque el ecocardiograma es un estudio prácticamente más que estructural, hemodinámico. Mucha hemodinamia no invasiva y muchos numeritos. Si no te gustan los numeritos, todo no es para ti el eco. Muy bien, dame la que sigue. Y bueno, justamente una hora, un ultra crash course en qué hacemos en un eco básico. ¿Qué lingo usamos? Esas palabritas que usamos y qué es lo que más o menos están viendo. Obviamente cada uno es todo un tema enorme. Función